Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a un capítulo de Emprendiendo a Cucharadas junto a ustedes, sus servidores aquí presentes. El día de hoy está aquí junto conmigo Brian. Hola. Y aquí su servidora Marilyn dándoles información importante en un nuevo capítulo cada lunes y espero que sea muy importante y les sirva de lo mejor. Bueno, como ustedes vieron, la verdad el tema del capítulo me hizo pensar mucho y cuestionarme un poco, ¿no? Porque, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Brian hace rato me lo hizo y la verdad lo único que supe decirle fue muchas cosas. Muchísimas cosas. Creo que el miedo también nos limita mucho. Nos limita al avanzar, al seguir adelante, al hacer eso que queríamos hacerlo desde hace mucho tiempo, al emprender, al generar un nuevo hábito, al cambiar tu vida, hacer algo mejor. Por esa parte, el miedo puede ser una limitante y es lo que incluso estábamos hablando con Brian en un libro que les va a hacer la recomendación, que está muy bueno y lo vamos a empezar a leer. Solo lo leímos un poquito antes de iniciar, pero tiene muchas cosas muy certeras sobre el tema del miedo. A veces el miedo es bueno porque te puede impulsar en un punto, en el caso de ejemplo de supervivencia, hablando biológicamente. El miedo lo que hace es que genera tu cuerpo una acción para sobrevivir o un sentido de supervivencia en el caso de que tú te sientas en peligro. Eso es el miedo en general, o sea, hablando biológicamente. Pero a veces el miedo te limita a que vayas a un lugar o limita a que salgas de esa zona de confort, como lo hablamos anteriormente. Entonces, cuéntanos, Brian, un poco de este tema que, bueno, les cuento entre nosotros. Fue elegido por Brian porque estuvimos conversándolo antes de iniciar y me gustaría que les cuente un poco sobre este tema y cómo también nos puede impulsar a largo plazo. Hola. Bueno, primero comenzamos con esta pregunta. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Hagamos este ejercicio simple. Vamos a anotar en una pequeña hoja y vamos a escribir todas las cosas que tú harías si no tuvieras miedo. Ya, ponle el pausa del podcast y puedes escribir tanto como quieras posible. Ya, entonces lo tenemos listo. Una vez que tengas todas esas cosas, ahora vamos a dividir todo eso por la línea en la mitad y vamos a escribir las otras cosas al lado. Es decir, ¿qué es lo que verdaderamente te niega cumplir con ese propósito? Para este ejemplo vamos a poner como que ¿qué haría si no tuviera miedo yo? Tal vez saldría a las 3, 4 de la mañana a la calle sin preocupación de que me quiten mi teléfono. Ya, es un miedo muy racional. Es un miedo racional. La respuesta a este miedo es sí, tienes razón, la ciudad está insegura, no podemos salir a las 3 de la mañana sin que nos pase nada. Hay una alta probabilidad de que nos roben el teléfono, pero ¿qué podríamos hacer para no salir a esas horas? Pero en cambio, si es que seguimos buscando más cosas y si es que escribiste más cosas en esta pequeña lista, probablemente tengas, no sé, lanzar un negocio, salirme de mi trabajo, buscar nuevas fronteras, buscar tal vez un nuevo lugar, impulsar, no sé. Incluso cosas pequeñas. Cosas pequeñas como el botarme de un parapente. Hablar en público. Hablarle a la persona que me gusta. Entonces, vamos, por ejemplo, ahorita lo que acaba de decir Marilyn. Si escribiste hablarle a la persona que me gusta, en el lado contrario ya podrías escribir qué es lo que verdaderamente te niega. ¿Qué es lo peor que podría pasar en la siguiente columna? Te puedo decir un sí ¿Qué te puede o decir no? Un sí o un no? Solo hay dos respuestas. Y como sea, a la final vas a tener una respuesta clara y vas a dejar ese miedo a un lado. Así Entonces es. el ejercicio va a culminar con lo siguiente. Vas a escribir las cosas, como ahorita, como en este ejemplo. Las cosas de que qué sería lo peor que pudiera pasar en el escenario del siguiente miedo. Como te puse en mi ejemplo, lo peor que te podría pasar que te roben el teléfono. Bueno, ya, que te pasen algunas cosas peores. Entonces esa, por ejemplo, podrías marcarla como no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Pero en las cosas que, como dice ahorita Marilyn, declararme a la persona que me gusta, ¿qué es lo peor que puede pasar? Un sí o un no, que me duela, que tenga que hacer. Bueno, te va a doler ya, pero por lo menos te quitaste esa espinita. Y puedes seguir buscando buscando más opciones. Exacto. Entonces, ahí tenemos ya un miedo que podemos superar. Y así podemos seguir haciendo como que esa evaluación y esa autoevaluación de miedos para ir luchando en contra de las cosas de que
son miedos irracionales. Hay miedos sumamente racionales, como por ejemplo, botarme de un quinto piso y pensar que voy a sobrevivir. Ya No, eso pues, ya es eso miedo ya de es verdad, porque es un miedo real. suicidio. Y eso es lo que decíamos antes y les decía al principio, es un miedo de supervivencia, porque obviamente está afectando a tu cuerpo en general y por lo tanto tu cuerpo te va a detener de alguna otra manera. Entonces, no te salgas tampoco por lo extremo. Claro, pero ¿qué pasa si este miedo se traduce en no emprender, o se traduce en conseguir más amigos o amigos de calidad, o dejar malas influencias? A veces tenemos miedo de hablar con otras personas porque decimos, no, es que ya tengo un grupo de amigos o tenemos miedo a dejar nuestro trabajo actual porque ¿Verdad? decimos que no, es que chuta, no me pagan tanto, pero estoy bien. es seguro, o sea, siempre voy a estar con... No, es un miedo también que podemos llevar a cabo. No te digo de hoy a mañana presenta tu carta de renuncia y cholín, sino No, más siempre bien busca opciones. ten una opción. O sea, si es que ya te llamaron de otro lado, pero ves que puedes prosperar en otro lado más, Hazlo. dale. Ujú. A veces esos miedos, esas cosas, ese miedo se traduce al miedo al cambio, ¿ya? Y el miedo al cambio es miedo a evolucionar. Y si tú no evolucionas, no creces, no prosperas, te vas a estancar en el mismo lugar y créeme que te vas a arrepentir en un futuro. El cambio es bueno, el cambio es progresar. Yo, por ejemplo, de chiquito, aquí te cuento, Marilyn, tenía mucho miedo, y más que miedo, pereza a leer. ¿Ya? Tenía mucha pereza, mucho miedo a leer y a ser letrado. Porque yo tenía miedo a darme cuenta que yo era un tonto. Ya, así de denso era la cosa. ¿Por qué? Porque yo tuve un roce antes de entrar a la primaria en que me dijeron, no, es que su hijo es muy, no sé, perspicaz, muy lento, no puede realizar cosas, tiene bajas notas. Y a mí me juzgaron por un chico lento, porque era como que decir, no tiene inteligencia, no sabe hacer las cosas. Claro, por poco. Ya, yo en una parte de mi vida sí me la creí, y por eso decía, no, es que, ¿por qué será que leer me aburre tanto? ¿Por qué será que leer me cansa tanto? No soy para leer, no me gusta saber las cosas. Ya. Y yo llevé una vida así, sin leer, sin prosperar y estancándome en ese sitio. ¿Ya? Te confieso, como te digo, yo solo tenía las notas que podía alcanzar, que nunca eran buenas notas. ¿Ya? Ya eran 7, 8. Nunca eran excelentes. Yo era excelente en el jardín, pero cuando entré a la primaria, por culpa de esta profesora que puso en tela mi duda, mi suficiencia, mi inteligencia, me marcó, me dejó de importar que tuviera excelentes notas y solo simplemente pasaba con lo normal. ¿Ya? Me negué a evolucionar, me negué a creer que yo podría lograrlo. Más adelante, cuando empecé a ganar un poco más de experiencia, me di cuenta y me empecé a sugestionar a mí mismo. Yo me decía cosas como, ¿qué pilas que soy? ¿Por qué? Porque yo lo lograba para un examen que era... Yo me quedaba siempre supletorios, pero yo en el supletorio siempre los ganaba. Y solo estudiaba un día antes del supletorio. Pensaba que era como hacer trampa porque decía, no, es que yo me aprendo esto rapidísimo y mejor me aprendo un día antes y ya, feliz y contento. Ah, ok. Ya. Y no me daba cuenta que ese era un don de que tenía una inteligencia mucho más arriba del promedio. Después mi mamá me decía, no, sí, tuvimos en mal hacer de pensar de que tú estabas de lento aprendizaje porque desde chiquito tú observabas cosas y las volvías a armar. Tú eras sumamente capaz de entender la lógica de la electricidad, por ejemplo. Yo cambié las conexiones eléctricas de la casa de mi abuelita. Donde me dijo, no, es que no sé cómo cambiar. Yo ni siquiera fue a usar la lógica. Dije, a ver, esto se conecta aquí, esto acá, entonces con esto prendo. Entonces acá mando el cable y aquí ya se prende. E hice una conexión rudimentaria que me salió bien. Y de cierta manera lo arreglé. Arreglé un equipo de sonido, también dije, a ver, esto funciona como aquí y este cable parece que está un poco movido, entonces lo vamos a pelar, lo vamos a volver a poner, ajá. Y yo tenía esa capacidad y ese instinto, o sea, de tener lógica sobre todo. Decía, todo con la lógica se puede resolver. Entonces con la lógica decía, ok, esto es así, esto es algo así. Y me empieza a surgir la meta de conocer más, de saber más al respecto de las cosas que hay a mi alrededor. Y dije, ¿cómo sabes más? Pues leyendo. En mi época no había internet, o si había solo en lugares que se llamaban cybers, que activabas computadoras y que ahí tenías que buscar tu conocimiento en internet. Y te cobraban por horas. Entonces no era tan factible estar mucho 10 tiempo. horas porque te va toda carísimo. te sería carísimo. Pero ¿qué era lo que podías hacer? Ir a las bibliotecas o comprar libros. Es verdad.
Gracias a Dios, y algo de las pocas cosas que sí me dejó mi padre fue una biblioteca realmente extensa. Ya, aunque él era sociólogo, él era más de sociología, yo aprendí mucho en esa época de sociología, de sociales y de métodos empíricos para solucionar y utilizar el método científico para llegar a una conclusión verídica y utilizar sobre todo una, como decir, inteligencia emocional para resolver cosas realmente complicadas. Entonces, gracias a eso pude llegar después a decir, ok, perfecto, esto se soluciona de una manera racional, utilizar raciocinio, utilizar cosas por mi propia experiencia. No fue del todo bueno a la final, ¿por qué? Porque en cambio me empecé a basar solo en la ciencia para todo. Dejé a un lado el universo, dejé a un lado a Dios y empecé a concentrarme solo en la ciencia. Dije, la ciencia es la única solución para el mundo y no tengo por qué buscar nada más hacia Algo allá. más, claro. Para mí era eso y eso me dedicó después de una época antes de terminar el colegio de alcoholismo. ¿Ya? Esa historia sí la conoces, Sí, la pero conozco. nuestros oyentes no la conocen. Yo me dediqué bastante a decir, bueno, no existe Dios no existe, ahí queda todo, bla, 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 ni sé cómo, ni sé cuánto, ni sé qué, y me dediqué a tomar, me dediqué, o sea, a creerme en cambio lo contrario. Me empecé a ser arrogante, a decir, yo tengo un conocimiento, Darwin es todo es evolución, todo es eso, que el que viene al contrario es un neandertal, un Australopithecus, y yo soy el Homo sapiens sapiens más sapiens de todos los sapiens. Entonces para mí era como que hasta ahí le tenemos claro y que cualquiera que me decía lo contrario, como dice Fede Lobo, huevos. O pito, sí, no me puedes decir nada para el respecto. Hasta que un día, ya por creerme tan soso, tan que lo sé todo, porque también ser arrogante es malo. Es malo. Ser arrogante, tener esa actitud de que yo arrogante, lo sé todo, eso nunca va a pasar. Nunca va a pasar, obviamente. Uh-huh. Entonces uno de esos, ahorita ya para ir resumiendo, para no comernos todo el programa en esto, caí bien grave, bien fuerte. Puedes creerlo o no puedes creerlo, pero toma esto como una experiencia personal. Ya, yo caí por sobredosis de alcohol. Sobredosis de pasión. Si les gusta la salsa. Yo caí, ya. Ya. Y yo literalmente me morí. Pero viví, así como dice él. Morí, pero viví. Pero viví, así como dice. Sí, es verdad. Entonces, literal, yo tuve una experiencia con Dios súper fuerte. O sea, yo le vi, yo no creía en él. Entonces no tenía por qué haberle visto. Ya, muchas personas dirían, no, es que chuta, es porque tenías esa sobredosis, tuviste alucinaciones. Pero para mí fue súper real. Muy real. Me ayudó a conectar con ese Dios que yo no creía y que empecé a creer. Y convirtió a mi vida. Yo tenía un miedo a la muerte, tenía ese miedo a morir hasta ese día. ¿Ya? Uh-huh. Hasta ese día tuve miedo a morir porque dije, hijo de madre, estoy enfrente de Dios y no me he portado bien. Le he estado diciendo a ese man que no existe y aquí está. Me voy al infierno y sin embargo lo único que me dijo es, no es tu tiempo. Volví, me desperté en un hospital de aquí de Quito. Mi familia estaba afuera llorando por mis decisiones que había tomado y desde ese día empecé a cambiar mi vida. Empecé a leer mucho más cosas, pero ahora de una manera mucho más crítica, de saber que coges lo bueno y descartas lo malo, porque no todo lo que escriben las personas o no todo lo que te dicen, incluso no todo lo que hay en podcast es para tomarle literalmente, sino para tomarle con pinzas. Y aquí viene y volvemos la actitud del miedo. A veces nosotros tenemos miedo de tomar decisiones, pero equivocándonos también llegamos a una conclusión verídica y a una verdadera situación de crecimiento emocional. Claro. Y aquí es lo que les recomiendo un libro que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? De Spencer Johnson. Este se trata de cómo nos adaptamos en un mundo en constante cambio. El miedo al cambio creo que es muy normal en estos últimos tiempos y Brian lo ha dicho y antes de empezar me lo dijo y tiene mucha lógica. Estamos en una cultura de la inmediatez, de que todo lo queremos rápido, todo lo queremos flash y es verdad, personalmente sí nos ha pasado y me ha pasado de que a veces diría, ay, ya me gustaría tener tanto dinero en mi cuenta bancaria, yo me gustaría tener, no sé, la casa de mis sueños, yo me gustaría tener ese viaje X a tal parte. Entonces, y uno lo quiere de la noche a la mañana, pero creo que siempre parte del éxito, y es lo que hablábamos incluso anteriormente, es los pequeños pasos a seguir. O sea, no puedes, incluso biológicamente hablando, no puedes correr antes de gatear, es normal, tienes que gatear, tienes que dar pasos principales para luego empezar a correr o dar una maratón. O como me contaba Brian con la anécdota de su amigo, no puedas subirte al Cotopaxi, no te puedas subir al altar
decir ya mañana me voy, porque obviamente te va a afectar. Puedes hacerlo poco a poco, entrenando y preparándote para la situación. Entonces, el dar los pasos, el ser constante, el ser resiliente, incluso con todo lo que te está pasando, te va a impulsar a que tú logres ese objetivo a pequeño, corto o largo plazo. Y es lo que hablábamos antes, los objetivos. Ponte tus objetivos claros. Si tienes una meta a corto plazo, empieza a trabajar por ello. Si es a largo plazo, incluso los pequeños pasos, incluso las pequeñas cosas van a hacer que esa bolita de nieve crezca, 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 crezca y vas a llegar al punto que tanto quieres. E incluso la crítica de los demás o las personas que no ven todo lo que has pasado es la lógica del iceberg. En un iceberg nosotros solo vemos la parte de arriba, pero nunca vemos el fondo o lo más grande hacia abajo, que sería todo el proceso que tú viviste para llegar a ese éxito. O como algunas personas lo dicen, qué suerte que le haya pasado esto o qué suerte que lo logró. Y a veces no es suerte, sino constancia, dedicación y sobre todo esas ganas de lograr lo que tú quieres. Exactamente, y para ir cerrando todo esto, quisiera darte una palabra de ánimo, oyente que has llegado hasta aquí. Habrá cosas que nos den miedo, habrá miedo al miedo, incluso el miedo al cambio. Miedo al cambio. Miedo al cambio, miedo al miedo. O sea, es súper importante también que lo reconozcas. Digas, ok, ya hay miedos que son racionales y hay otros que son sumamente irracionales. No estás sola ni solo, o sea, para eso creamos igual este podcast, para ayudarnos incluso a nosotros mismos. Esto hablaba hace un rato con Marlin. Porque decíamos, a veces estamos tristes y no sabemos por qué, y a veces tenemos la solución en nuestro propio podcast. Ha habido veces en que yo he dicho, Marlin, escúchate. Y le mando un capítulo del propio podcast y le digo, escúchate, mira, o sea, eres una mujer fuerte, emprendedora y todo, y a veces nosotros nos olvidamos de nuestras propias palabras, pero para eso están ya online, están listas para ser escuchadas y un montón de veces. Y la motivación es algo sumamente importante, incluso para que la tengas siempre presente, como hablábamos igual anteriormente. Las noticias pueden ser súper crueles, pero llenarse de motivación nos ayuda a seguir adelante, nos ayuda a prosperar, nos ayuda a buscar el cambio, como en la historia que les conté, buscar libros, buscar maneras de referencia. Como te digo, este libro que ¿Quién se ha llevado mi queso? Es una anécdota brutal. Está muy bueno. Es basado como que en fábulas, por así decirlo, de que tienen que ver con el queso, con unos ratoncitos, con unas personas y el queso, o sea, porque a veces pensamos que el queso está ahí, pero literal se puede dañar, se puede enmohecer, todas las cosas. Uh-huh. Y para ir cerrando, como les decía, tengo un amigo que tuvo que entrenar bastante para subir una montaña, y Marlin me decía, lo que pasa es que yo me he sentido mal porque siento que no estoy dando mi 100, siento que, le digo, Marlin, saliste de una operación, saliste de un problema súper brutal, no quieras correr mañana las últimas noticias porque todavía estás en un proceso de recuperación, dale chance a tu cuerpo a sanar. Y amigo, te quiero decir a continuación, tal vez tú también estás pasando por un proceso psicológico incluso que no has sanado completamente. No te sientas mal por sentirte mal, valoramos tu sentimiento, valoramos tus emociones y valórate a ti mismo porque es sumamente importante para todos nosotros. Esta es la señal que estabas esperando, esta es la señal de que alguien te dice que eres confiable, eres valorado, eres fuerte. Entonces no temas, capaz. No desmayes. Eres único. Porque puedes lograr lo que quiera que te puedas lograr. Y si no puedes lograr el día de ahora, lo vas a hacer. Lo vas a hacer, pero también dale tiempo a tu cuerpo a acostumbrarte. Como le decía ahorita Mali, no quieras correr 15 kilómetros si acabas de salir de una recuperación. Dale chance a tu cuerpo, empecemos recorriendo 3 kilómetros, 2 kilómetros, 1 kilómetro, después subimos a 2, subimos a 3, 4, 5 y eventualmente llegaremos. Y esa es nuestra meta primordial, lo lograremos. Si tú tienes en tu mente una casa, tienes en tu mente un carro, tienes en tu mente ya no pagar renta, sino pagar las primeras cuotas de tu casa, o ya no tener un carro ahí que se daña a cada momento, sino ya tener un Maserati, tenlo siempre en mente, aférrate a esos sentimientos, aférrate a esa emoción de conseguir las cosas y lucha por ello, porque lo puedes lograr. Eres una persona que puede conquistar todas las metas que tú puedes tener en tu haber y en tu pensamiento. Uh-huh. Con eso terminamos el día de ahora. Sí es un poquito más largo, pero considero que era importante, es importante hablarlo, decirte este programa es para conversar, para darte nuestras opiniones, nuestras vivencias. Nos desnudamos al punto de darte este conocimiento.
Porque nos ayuda también a nosotros, como te decimos. A nosotros escuchamos nuestro propio podcast y decimos, sí, hay que aplicar esto y hay que seguir y motivarnos a día a día. Eso fue todo en Emprendiendo Cucharadas. Te mandamos un fuerte y cálido abrazo. Esperamos que nos sigas escuchando, que sigas motivándote y que si es que lo lograste y te sientes motivado, nos escribes en nuestras redes sociales. Estoy súper motivado gracias a ustedes. Y sigan adelante porque eso nos ayudaría. Porque eso nos motiva a seguir. Así que les agradecemos muchísimo, les mandamos un besote y esto fue Emprendiendo a Cucharadas. Les mando un beso enorme. Chao, chao. Chao, chao.